tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Acosta. Y pues bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy para que vayamos a comer. Yo ya comí, pero bueno, ustedes creo que no, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, ¿cuál es el tema? Es la importancia y trascendencia de los aspectos legales para un metabiomédico, que en este caso, bueno, ya esto de metabiomédico ya está registrado por parte del doctor Acosta y vamos a ver qué sucede. Efectivamente, pues bueno, a raíz de la creación de la CONAMED, del decreto de la CONAMED de 1996, se da un parteaguas que en México no había, sin embargo en otros países como Colombia pues sí, existía este tema ya de la responsabilidad médica y pues es necesario entonces crear un medio alternativo de solución de controversias donde pues acuda el paciente en este caso a exponer su queja. Esto también se da en el 2016 con el nuevo sistema penal acusatorio, donde lo que predomina son los medios alternativos de solución de controversia, porque como lo vamos a ver, llega el paciente a veces a un ente jurisdiccional y se gastan recursos públicos, incluso en procedimientos que tal vez no prosperan y que no tienen nada que ver y solamente es tal vez porque el doctor la vio feo o el doctor le habló feo y entonces se gastan recursos que se podrían invertir precisamente en otras cuestiones que nuestro país necesita. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las causas de los problemas médicos legales? Las causas son, pues los cambios derivan fundamentalmente de una relación médico-paciente. Es decir, tenemos estadísticas precisamente por la CONAMED que cuando hay una fractura en la relación médico-paciente es cuando ya sucede algún problema legal. No siempre tiene que ver con alguna cuestión clínica, de mal diagnóstico, de un procedimiento quirúrgico mal hecho, sino radica siempre en un momento por la mala relación médico-paciente. Y esta puede ser incluso desde el familiar que se le da atención por teléfono y después este familiar es el que procede por una vía administrativa, civil o penal, no importa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores condicionantes? En este caso del médico precisamente radica en eso, en una mala relación paciente, es decir, en las condiciones del médico, la de mayor relevancia es la relación médico-paciente, que ha cambiado, por no decir que se ha transformado de buena a mala y ya no basada en la confianza, sino en el recelo y en el temor del reclamo del paciente. El médico tiene gran parte de culpa en que se desarrolle de esta manera la relación con su paciente al no establecer una buena comunicación, un intercambio constante, una aclaración de dudas y una orientación cuidadosa. La siguiente, por favor. También una aplicación superficial de procedimientos clínicos, es decir, el médico en la actualidad aplica los procedimientos propedéuticos de manera superficial e incompleta, la mayoría subordinada a la clínica, a procedimientos diagnóstico, terapéuticos sofisticados y costosos con el propósito explícito de evitar controversias y demandas por mala práctica. Por ahí dicen que es mejor una buena práctica antes de iniciar a las cuestiones tecnológicas. Otro punto también importante son los deficientes conocimientos, habilidades y destrezas. Es decir, hay que tomar en cuenta y no hay que ser soberbios. Seguramente yo soy médico, pero tal vez mi inclinación es más por la oftalmología, entonces, ¿por qué me voy a ir por la ginecobstetricia solo porque mi padre estudió esa especialidad y entonces yo debo de seguirla? Entonces hay que ver, hay que ser muy claros de los conocimientos, de las habilidades y de las destrezas que cada uno tiene. La siguiente, por favor. Otra es la invasión de campos de la medicina que no domina. Es decir, no es válido que yo siendo ginecobstetra me vaya a Brasil y entonces tome un diplomado de medicina estética y de repente ya en 3 meses regrese a México y deje la ginecobstetricia
ginecobstetricia porque me trae muchos riesgos y entonces ponga mi clínica de medicina estética, ¿ok? Para eso hay una residencia y para eso también hay una especialidad. Y el exceso de confianza también radica en ello, en que es decir, yo creo que soy un perito en todo lo que hago y no voy a causar impericia en absolutamente nada. Y otra cosa, una cuestión muy importante es el pago a terceros. ¿Qué sucede? Que a lo mejor yo trabajo como profesional de la salud para una aseguradora o para una institución y esta institución me dice cuál es el cuadro básico que debo de seguir, aunque tal vez el paciente en este caso requiera otro tipo de tratamiento. La que sigue, por favor. Otro punto también no solamente es del médico, sino también tiene que ver con el paciente, que el paciente actualmente tiene mejor cultura médica y mayor acceso a la información. En este caso, sobre todo en lugares como la Ciudad de México, los pacientes ya entran al consultorio con internet, con un teléfono móvil y entonces todo lo que le está diciendo el médico, pues obviamente el paciente lo googlea y entonces ya le va cuestionando al médico todo lo que en este caso el médico estudió por 6, 10 años y entonces el paciente ya se enfrenta con el médico. ¿Por qué? Porque el médico ya es un prestador de servicios médicos y como tal el paciente lo ve así como un prestador de servicios, sea cual sea es un prestador de servicios. La que sigue, por favor. Mayor conocimiento de sus derechos. Ese también es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha publicidad, incluso en los hospitales, en cualquier medio de información, se les se exponen los derechos que tienen los pacientes. Entonces el paciente ya sabe que tiene derechos, aún así no conoce sus obligaciones, pero sí conoce cuáles son sus derechos. Y también el prepago es el sistema de prepago de los seguros médicos e incluso de la medicina institucional, en donde el paciente no selecciona a su médico, favorece la inconformidad también en este caso. Es decir, llega un paciente y no es como en otras partes del mundo que llegas y antes de entrar con tu médico ya sabes incluso su currículum del médico. En México no sucede así. En México uno va a la expectativa de qué doctor me va a tocar y en este caso muchos pacientes llegan precisamente con el temor de lo que pueda suceder cuando visita a un profesional de la salud. La siguiente, por favor. Factores condicionantes 3 del entorno social, intereses económicos de terceras personas. Los intereses económicos principalmente de terceras personas como abogados o empresas dedicadas a lucrar con los medios, con el miedo de los profesionales de la salud también influye y esto se llama también medicina defensiva, porque actualmente tenemos empresas, tenemos abogados, que realmente pues hacen sus Facebook Live y en este caso sucedió lo del niño de Oaxaca que se murió, ok, entonces yo voy a abrir un Facebook Live y les voy a decir, médicos, ustedes tienen estos derechos, pero atrás de eso existe un temor que les están creando para después decirle, pero si le sucede esto, mire, yo lo voy a defender y le voy a cobrar solo 50,000 pesos. Entonces, este temor también es un factor condicionante, sobre todo de abogados que no conocen del tema, pero sí conocen de hacer dinero y de crear una empresa. La que sigue, por favor. También una difusión inmediata y masiva de noticias médicas, positivas y negativas. Lo que sucede muy mediáticamente, cuestiones de, por ejemplo, que vimos en el mes de abril, al parecer, del médico que fue encarcelado en Oaxaca. Y entonces, ¿qué sucede? Se hace una cuestión mediática y en muchas ocasiones siempre sucede que el médico es el que actuó mal, con mala praxis, y aún así, si es una persona famosa, si es un cantante, entonces dicen, bueno, es que le sucedió esto al cantante y el culpable, ¿quién es? Pues el médico, porque actuó mal y pues bueno, con negligencia médica. Otro factor también es la demanda
de atención médica oportuna, humanizada y de calidad, que al final esto lo tiene, la obligación es del Estado. Precisamente el artículo 4 constitucional en su párrafo 4, desde 1983 existe esta reforma que señala que en este caso el Estado es el que tiene que proporcionar unos servicios de salud con calidad, y en este caso a veces pues corresponde al profesional de la salud que toma esa obligación, que no tendría que ser de esa manera. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los resultados? Es utilización excesiva de recursos de diagnóstico, tanto por indicación del médico como a petición del paciente. Cambios en procedimientos terapéuticos. El paciente solicita o exige el último medicamento anunciado en televisión o en internet, sin importar el costo, para evitarse problemas. El médico, ¿qué hace? Lo prescribe. El médico selecciona al paciente y rechaza o deriva a otro colega los casos que ve con riesgo de demanda. ¿Ok? Dice, no, bueno, considero que este paciente me va a traer un problema legal, aunque legalmente yo no le puedo negar el servicio médico, se lo digo de otra manera y se lo delego a mi compadre, que lo quiero mucho, pues ahí está, compadre, quédate con el problema. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede en otros países? En Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, hay grupos de abogados que visitan a enfermos en los hospitales para asesorarlos y estimularlos a que presenten demandas. Nada contrario que pasa aquí en México, se está dando muy a menudo aquí en México. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el año de 1984 se gastaron más de 12 billones de dólares en juicios por responsabilidad profesional, costos que se hubieran podido utilizar en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en la salud. Y en Canadá las cuotas, esta es una empresa muy conocida en Canadá, es de las más renombradas asociaciones de Canadá, se dedica a la defensa de los médicos y ofrece coberturas por responsabilidad médica. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Veamos, ustedes pueden entrar incluso a la página de internet de esta asociación y veamos cuáles son las cuotas que maneja esta asociación para ofrecerles un seguro de cobertura de responsabilidad profesional médica. La que sigue, por favor. Bueno, aquí por ejemplo vemos, este es como lo que tiene que llenar antes el profesional de la salud para que se le otorgue esta cobertura por responsabilidad médica. Entonces, por ejemplo, yo soy cardiólogo y me toca el 70, pero debo de decir en qué parte de Canadá yo me encuentro para saber cuánto me va a costar aproximadamente. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a obstetricia, le toca el número 93, ¿ok? La que sigue, por favor. Y aquí vemos exactamente cuántos son los costos. Esto es en dólares canadienses, ¿ok? Por ejemplo, vemos en Quebec, en Ontario, en British Columbia. Entonces ahí vemos, y por ejemplo, pues yo ya veo la que sigue, por favor. Yo veo la 93, que es obstetricia. Entonces, por ejemplo, en British Columbia está en 48,588 dólares canadienses al año. La que sigue, por favor. Entonces, si hacemos cuenta, por ejemplo, cirugía ortopédica, la cuota anual en el estado de British Columbia es de 26,424 dólares canadienses. Esto es igual a 381,000 pesos mexicanos. ¿Qué sucede con la obstetricia? Que es, de hecho, y es en lo más caro que hay aquí, es en Ontario. La cuota anual en el estado de Ontario es de 73,824 pesos dólares canadienses, igual a 1,064,542 pesos mexicanos, que es la cuota anual que necesita un médico para poder ejercer en el estado de Ontario, en Canadá. Entonces, precisamente aquí no hay ese tipo de cultura. ¿Por qué? Porque pues están desprotegidos totalmente, ¿no? Lo que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas?
Las propuestas es mejorar la relación médico-paciente, es decir, favorecer la comunicación y lograr empatía, informar de manera detallada y con la frecuencia que el caso amerita acerca de la indicación, riesgos, costo-beneficio de procedimientos diagnósticos terapéuticos, información continua y detallada del padecimiento, es decir, de la evolución de la enfermedad con posibilidades terapéuticas y también, por supuesto, sus riesgos. Y de las complicaciones esperadas también. ¿Por qué? Porque siempre hay un abanico de posibilidades y todas esas posibilidades se les debe de hacer notar al paciente. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de cada uno? Al final tenemos 5, por ejemplo, y el paciente va a decidir el que mejor considere él, no yo como profesional de la salud, porque ya quedó a un lado esa cuestión paternalista del profesional de la salud que llegaba y le decía al paciente, te tienes que hacer este procedimiento quirúrgico y el paciente se quedaba callado. No, es decir, yo le expongo al paciente cuáles son las posibilidades con sus riesgos, con sus beneficios y posiblemente lo que para mí es más beneficioso porque va a vivir 50 años más, posiblemente para él no, posiblemente él va a querer vivir solo 20 años pero con una mejor calidad de vida. ¿Ok? Y también del pronóstico para la función y la vida en los diferentes plazos. La que sigue, por favor. Y por último también mejorar la preparación del médico, mejorar la preparación básica del médico con programas, métodos y técnicas acordes a los cambios en tecnología y los cambios demográficos y sociales. Es muy importante la educación continua, los felicito que se encuentren aquí y es muy importante porque siempre la sociedad va un paso adelante, hablo en cuestiones jurídicas, el derecho siempre va correteando a la sociedad porque siempre se adelanta. Lo mismo sucede con las cuestiones médicas. Y bueno, por último, les comparto, estoy haciendo un diplomado en la Universidad La Salle, es un diplomado a distancia, precisamente tiene que ver con esto, con la preparación del médico. La que sigue, por favor. Entonces, este diplomado se llama Medidas de Prevención ante el Conflicto Médico-Legal. Es un diplomado en línea y, bueno, ¿de qué trata? La que sigue, por favor. Dura 6 meses, la modalidad es en línea y, bueno, es con valor curricular. La que sigue, por favor. Nuestro primer módulo precisamente hablamos del marco legal aplicable al ejercicio del profesional de la salud y su entorno. Hablamos desde las normas oficiales, porque no sabemos no sabemos qué es una norma oficial. Las normas oficiales son expedidas por la Secretaría de Salud a facultad del Ejecutivo, por lo tanto son reglamentos, pero no son leyes. Materialmente tienen lo mismo que una ley, pero no formalmente, porque no las expide el Congreso de la Unión. Y tenemos las guías de práctica clínica, que en este caso a veces se confunden. Las guías de práctica clínica no son de observancia obligatoria. Sin embargo, en un caso de responsabilidad profesional médica, si seguimos lo que dice una guía de práctica clínica, lo que vamos a probar es que seguimos nuestro actuar profesional con diligencia. La que sigue, por favor. Reglas básicas en la actuación del profesional de la salud, hablamos desde la Lex Artis médica. La que sigue, por favor. Presentación de inconformidad del paciente ante autoridad judicial, en este caso, ahí ya hablamos desde la demanda civil y desde el nuevo sistema penal acusatorio, que es una responsabilidad civil extracontractual, que es una responsabilidad civil contractual y cuál es un nexo causal entre una acción u omisión y el daño que se le causa al paciente. Esto nada que tiene que ver con la inobservancia que se pueda tener, en este caso a las normas oficiales mexicanas. La que sigue, por favor. Y las obligaciones jurídicas en el actuar profesional del médico, saber sobre la certificación obligatoria, los principios rerum humanum est y primum non nocere, esos principios que son muy básicos en este caso en el actuar profesional, la COFEPRIS en este caso y las diferencias entre medicina defensiva y medicina responsable, que es parte de lo que acabamos de ver. La que sigue, por favor.
Por último, hablamos precisamente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y tenemos algunos casos prácticos. La que sigue. Bueno, ahí están los informes, es en la Universidad La Salle y después de esta la dejamos un poco y cambiamos a la siguiente. Y pues bueno, esa sería mi participación, les agradezco mucho, creo que terminamos en buen tiempo para poder ir a comer. Gracias.